Abramos la palabra de Dios en el Evangelio o en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Abramos la palabra de Dios en Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su santa palabra. Se cuenta que cierto pastor cenó en la casa de una pareja de la iglesia. Al irse el pastor, la señora se dio cuenta que una cuchara le faltaba. Y comentándoselo a su esposo, se molestó mucho. Durante un año estuvo molesta aquella mujer y decide invitar nuevamente al pastor a su casa. Ya sentados para cenar, no pudo aguantar más. Y le pregunta al pastor: pastor, ¿usted se robó la cuchara con que comió el año pasado? El pastor le dice: no, la puse dentro de su Biblia para recordarle el hábito de leerla diariamente. Todo un año aquella mujer había estado sin leer la palabra de Dios, sin leer la Biblia. No sé si alguno de ustedes se identifica con esa mujer, que haya alguno entre nosotros que sea descuidado en el deber de estudiar la palabra de Dios y llegue el momento en que se pase meses y meses sin abrir la palabra de Dios para leerla, o hasta un año. ¿Cuántos creyentes pueden existir que no abren su Biblia para comer de ella, siendo la palabra de Dios el alimento para nuestra alma? De nada nos vale, hermanos, tener la Biblia si no la usamos. La Biblia es útil en la medida en que tú y yo la usemos para los propósitos para la cual ella fue enviada. Y si nosotros no somos el recipiente que retiene la palabra de Dios en la mente, en el corazón, en nuestras vidas, no podremos dar los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. Los propósitos de Dios son cumplidos en la medida en que nosotros abramos la palabra de Dios y dejemos que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y descubra nuestras propias intenciones, nuestros caminos torcidos, nuestras malas costumbres. De ese modo la palabra de Dios será útil para nuestras vidas. Por eso he tenido como título para este sermón: la utilidad de las Sagradas Escrituras. Ese es el título del sermón en el día de hoy. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, le habla sobre algo a Timoteo que ya él sabía. Él conocía las Sagradas Escrituras, pues desde muy temprana edad Timoteo había sido instruido en la palabra de Dios. En el comienzo de su carta, Pablo da por sentado que Timoteo conocía las Sagradas Escrituras, porque Timoteo no tenía una fe fingida. Su fe era una fe genuina, verdadera. Dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1, del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas,
para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Como ustedes notan aquí, había la situación, o existía la situación, que Timoteo no tenía la figura paterna dentro del hogar, y requería que su abuela Loida y su madre Eunice le enseñaran las escrituras. Desde muy temprano Timoteo fue instruido en las sagradas escrituras. Sin embargo, Pablo no pierde la oportunidad de volver a decirle a Timoteo que persista en escudriñar las sagradas escrituras, porque ella es una herramienta útil para la salvación. Así que no importa que ya tú sepas desde Génesis hasta Apocalipsis el contenido de la Biblia. Es importante volver a repasar los conocimientos que ya hemos adquirido. Es necesario que aprendamos a amoldarnos a esos conocimientos, y aquellos frutos que Dios está esperando de ti y de mí lo podamos dar, porque esa palabra, dice la Escritura, que no vuelve a Dios vacía, sino que hace todo lo que debe hacer, cumpliendo el propósito para la cual fue enviada. Dice 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo no podría llegar a la salvación y disfrutar de esa salvación tan gloriosa sin primero ver la gravedad de mi pecado, de mi condición, de mi maldad. Así que la Biblia se encarga de ponerme en la perspectiva correcta de mi estado espiritual, para que yo vea la necesidad que tengo de ser enseñado, de ser corregido, de ser redarguido y de ser instruido en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo en el cual nos miramos y vemos nuestras propias deficiencias, y enseguida empezamos a rectificar, a corregir esas deficiencias, porque nuestra intención es aprender las sagradas escrituras y aplicarlas a nuestras vidas. Así que, en primer lugar, la palabra de Dios nos es útil cuando nos convence de pecado. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, la santidad de Dios, no pudo resistirse ante esa santidad y dijo: ay de mí. Isaías 6, del 1 al 5. Dice la Escritura: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Es la misma experiencia que tú y yo tenemos al leer la palabra de Dios y ver en ella implícita la santidad y las perfecciones de Dios. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es sabio, Dios es justo, Dios es íntegro. En cambio, nosotros los seres humanos, por la naturaleza caída que tenemos, somos inmundos de labios. Por eso Isaías pronuncia esta frase, siendo yo inmundos de labios. Somos inmundos de labios, malos, egoístas, orgullosos, soberbios, desobedientes, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y somos lo que en apariencia no podemos ser. Aparentamos una cosa, pero somos otra muchas veces, como los seres humanos hacemos para no revelar nuestra propia identidad. Vivimos de disfraz en disfraz. Hay dos formas de saber que necesitamos a un Salvador, y es mirando a Dios, mirando la santidad de Dios y mirándonos a nosotros mismos. Ante la santidad de Dios tenemos que decir como Pedro a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero al mismo tiempo debemos anhelar la santidad de Dios. Le decimos al Señor: apártate de mí porque soy un hombre pecador, porque no merezco que tú hables conmigo, no merezco que tú te relaciones conmigo, no merezco que tú tengas amistad conmigo, porque tú eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo, un Dios íntegro. Pero al mismo tiempo yo siento la necesidad de ser como tú eres. Por eso Pedro tiene que decir en 1 de Pedro 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya vemos a Pedro convertido, entregado al Señor completamente, diciendo: así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera, en toda vuestra manera de vivir. Esa es la intención con que la Biblia fue escrita. Fue escrita para que tú y yo cada día anhelemos la santidad de Dios, la pureza de Dios, y cuando nos miremos en la palabra digamos: ay, Dios mío, ten misericordia de mí. Cuando sintamos orgullo, cuando sintamos vanidad, cuando sintamos envidia, cuando sintamos rencor, cuando sintamos desprecio hacia los demás, tenemos que decir: ay, Dios mío, ten misericordia de mí. Cuando conducidos por la lujuria de la carne somos inducidos a codiciar a la mujer del prójimo, tenemos que decir: ay, Dios mío, ten misericordia de mí. Cuando hablamos mal de otros que no nos gustan por sus maneras de ser, tenemos que decir: ay, Dios mío, ten misericordia de mí, porque la Biblia condena todos esos actos. Dijo Thomas Watson: el Dios al que adoramos es santo, las obras en las que nos ocupamos son santas, el lugar al que esperamos llegar es santo, todo aquello demanda santidad. La palabra de Dios es útil cuando nos convence de pecado y nos mueve a la santidad de Dios. Este librito, este libro, es el que nos va a llevar al cielo. Porque Dios lo ha dado precisamente para que tú y yo lo leamos, para que tú y yo seamos transformados en la presencia de la gloria de Dios a través de lo que ya está escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios es útil porque nos enseña el camino al cielo. Pero primero se encarga de revelar nuestra condición para que veamos cuánta necesidad nosotros tenemos de Dios. En segundo lugar, la Biblia
La palabra de Dios nos es útil cuando produce en nosotros tristeza. La tristeza que nos lleva al arrepentimiento. La palabra de Dios redarguye, reprende. Dice 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando somos reprendidos por la palabra de Dios y sentimos tristeza, esa tristeza es tan profunda que nos lleva al arrepentimiento. Pero si no nos arrepentimos, es porque no nos sentimos tristes por nuestro pecado. Y esa es la tristeza que lleva a muerte. Es una tristeza que destruye, porque el pecador no quiere desprenderse de sus pecados. Ama sus pecados, siente placer en sus pecados y no siente tristeza por la maldad de su corazón. Y por esa razón no va al arrepentimiento. La tristeza del mundo produce muerte, produce destrucción, porque cuando viene la paga del pecado, que es muerte, que es enfermedad, que es tragedia, que es dolor, por causa de la ira de Dios, el hombre siente tristeza, pero no se arrepiente de sus pecados, quiere seguir viviendo en el pecado. A pesar de las consecuencias del pecado, el hombre persiste en seguir pecando. Pero la tristeza que produce Dios en el corazón del que se arrepiente lo lleva a proponerse en el corazón ser una persona distinta y a dejar todo lo que tenga que dejar para conformarse a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te resulta amarga porque está atacando directamente tus pecados y tus defectos, mira, mi hermano, yo te pido en el nombre del Señor que no te desanimes, porque esa palabra se tornará dulce cuando tú, por el poder del Espíritu Santo, abandones la vida vieja y tomes la nueva vida, porque la nueva vida trae gozo, trae felicidad, trae amistad con Dios, trae prosperidad, trae resultados positivos a nuestra vida. Esa fue la experiencia del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 10, versículo 9. Dice la escritura: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Al principio resulta amarga la palabra de Dios por causa de nuestra maldad, por causa de nuestras iniquidades. Pero después esa palabra se convierte en algo deleitoso, que tú puedes decir como el salmista David: cuánto amo yo tu ley. Pero antes de decir esa expresión, tú y yo vamos a experimentar dolor, tristeza, pena, amargura por el pecado al ver nuestra condición. Hermanos, siempre que nosotros nos arrepintamos va a existir perdón, liberación, va a existir sanidad. Dice la escritura en Jeremías 31, 19, que Jeremías, cuando Dios le reveló su propia maldad, tuvo que expresar lo siguiente: porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que conocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí a causa de su pecado, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Cuántas personas vienen con un peso tan grande de culpa por todos los males y por todos los pecados que ha cometido y todas las maldades que le ha hecho a su prójimo? Sin embargo, cuando viene a Dios con ese peso de culpa,
ese peso de culpa es quitado, es limpiado el pecado y una nueva vida comienza en Cristo Jesús. Dice la Escritura que cuando Isaías se vio en la presencia del Señor viendo su santidad, anhelando su santidad, pero al mismo tiempo reconociendo que era de labios inmundos, dice la Escritura que voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre su boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpiado tu pecado. Gloria a Dios. Y eso es lo que experimentamos nosotros cuando en verdad nos arrepentimos y venimos a los pies de Cristo rendidos, a sus pies clamando por misericordia y piedad. Dice la Escritura en 1 de Pedro 5:6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. También en tercer lugar, la palabra de Dios nos es útil cuando nos lleva a confesar y corregir nuestras faltas. Imagínense que nosotros estamos ahora mismo en la cocina de nuestro hogar y estamos buscando algún cuchillo que nos sirva para cortar una carne que no está tan blanda, una carne que requiere un cuchillo afilado. Y por mucho que usted busca y registra, todos los cuchillos que usted encuentra no tienen filo. ¿Cuán frustrado usted puede sentirse porque no tiene un cuchillo que le sea útil para el propósito para el cual fue creado? Eso no sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios es un instrumento útil que si lo usamos cumple el propósito para la cual fue hecha. Pero nosotros tenemos que reconocer nuestra condición. Dice el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En cuanto David reconoció su pecado, en cuanto David declaró ante la presencia de Dios su iniquidad, dice la Escritura que fue perdonado de su maldad completamente. Pero mientras no lo hacía, David sentía una amargura tremenda en su corazón, porque mantener un pecado inconfesado en la presencia de Dios trae amargura, trae pena, trae tristeza, trae un peso de culpa que nos mantiene enfermos. Pero cuando nos confesamos ante Dios y le decimos: Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad, Dios escucha esa oración. Mira con agrado ese corazón contrito y humillado y nos perdona. Pero mira la reacción de David. David cometió adulterio. David mató a un hombre, al hombre de su confianza. 2 pecados horribles. Pero el corazón de David estaba tan endurecido que inmediatamente de cometer aquella falta, aquel pecado, David no se arrepintió. Tuvo que venir un profeta a decirle: tú has pecado. Pero David estaba tratando de esconderse de su propia conciencia y no podía. Para donde quiera que fuera David, era un hombre desgraciado, miserable, infeliz, porque no había confesado a Dios su pecado. Y él dice en el Salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la ira de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermanos, resistirse al arrepentimiento es ver agravarse nuestra condición, porque la ira de Dios
está sobre todo aquel que no confiesa su pecado. Dice la Escritura en el Salmo 7, versículo 11, que el impío aborrece a Dios y Dios aborrece al impío. Mas si el impío confiesa su pecado y se vuelve de su maldad, Dios lo va a perdonar, Dios lo va a restaurar, porque Dios es un Dios de promesa. Por eso dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si la palabra de Dios nos lleva a confesar nuestros pecados, en verdad ella nos es útil porque nos sirve para corregir nuestras faltas y nuestras deficiencias y amoldarnos a la voluntad de Dios. Porque toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero tú y yo necesitamos confesar nuestros pecados. De esa manera la Biblia nos es útil. En cuarto lugar, la palabra de Dios nos es útil cuando nos lleva a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Dice el Salmo 97, versículo 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Pero tenemos que aborrecer el mal para agradar a Dios. Pero si amamos el mal, Dios aborrece el mal. No le pidamos a Dios que esté con nosotros, pues nuestro sentimiento está donde no está Dios, en hacer lo malo. Y por esa razón Dios no está allí. Salmo 91, versículo 1, dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estos que habitan al abrigo del Altísimo no aman las moradas de maldad. No aman estar en los lugares donde Dios nunca estaría. No aman mirar lo que Dios nunca miraría. No aman pensar lo que Dios nunca pensaría. No aman actuar del modo en que Dios nunca actuaría. Porque estas personas anhelan habitar en las moradas de Dios, no en las moradas de maldad. Dice el Salmo 84, del 10 al 11, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Así que la Biblia me ayuda, se convierte de utilidad para mí si yo amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Dice Proverbios 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Si Dios aborrece el mal, si Dios aborrece la soberbia, el orgullo, la vanidad, la boca que habla obscenidades, tú y yo también debemos aborrecerlas. No debemos deleitarnos en aquello que Dios aborrece. Debemos deleitarnos en aquellas cosas que son del deleite de Dios, como sus mandamientos. Dice el salmista en el capítulo 119, versículo 106, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 119, versículo 128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. El mandamiento de Dios a los reyes en la antigüedad y también a nosotros consiste en tener con nosotros la palabra de Dios, donde quiera que nos movamos.
Estamos en el camino y estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos entrando a nuestra casa y estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos sentados a la mesa y estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos comiendo y estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos en el trabajo y estamos deleitándonos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente, hermanos. Tiene que estar en nuestro corazón constantemente. Si la palabra de Dios no está en nuestra mente, en nuestro corazón, fácilmente vamos a ofender a Dios, vamos a pecar contra Dios. Pero si la palabra de Dios está en nosotros, no pecaremos jamás. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Dice Deuteronomio 17, del 18 al 19. El rey tenía que tener la palabra de Dios en su mano. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Así que si la palabra de Dios está en nuestra mente, en nuestro corazón, y la estamos leyendo todos los días, hay pocas probabilidades que le seamos infieles a nuestra pareja. Hay pocas probabilidades que digamos mentira. Hay pocas probabilidades que dejemos que el rencor nos arrope. Hay pocas posibilidades que los sentimientos que ofenden a Dios nos controlen. Porque la palabra de Dios habita en nosotros. Y tendremos frutos agradables en la presencia de Dios. En quinto lugar, la palabra de Dios nos es útil cuando nos lleva a abandonar el pecado. Segunda de Timoteo 2, versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si somos del Señor y si queremos ser del Señor, pertenecer al Señor, debemos apartarnos de toda iniquidad. No debemos tener las manos embarradas de sangre, llenas de actos crueles contra otros. No debemos abrigar en nuestras mentes pensamientos impuros. No debemos poner nuestros miembros al servicio del pecado, comenzando desde la lengua. No debe estar al servicio del pecado. Dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Segunda de Corintios 7:1 dice así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay pecados que son espirituales y hay pecados que son físicos. El pecado de fornicación es físico, es del cuerpo. El pecado de adulterio es físico, es del cuerpo. El pecado de la lujuria, cuando estamos deleitándonos en una pantalla viendo lo que hacen dos parejas desnudas, eso también es pecado del cuerpo. Pero hay pecados espirituales como el enojo, como la ira, como la soberbia, como el orgullo. Y tenemos que ser limpios de toda contaminación, como dice aquí la Escritura, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No solo debemos limpiarnos del pecado, sino debemos abandonarlo. Debemos abandonarlo. Hermanos, nosotros tenemos que orar a Dios para que Dios abra nuestros ojos y veamos que el pecado nos destruye. Que las decisiones que tomamos cuando estamos siendo guiados por el pecado son decisiones que nos van a robar la paz, que nos van a robar el gozo,
que son decisiones que nos van a robar nuestra economía, que son decisiones que van a robar nuestro amor conyugal, que son decisiones que van a romper amistades. Que Dios abra nuestro entendimiento y nos demos cuenta que debemos odiar el pecado, porque el pecado destruye el alma y el cuerpo. Dijo Thomas Watson, el arrepentimiento es una medicina espiritual compuesta por 6 ingredientes especiales: reconocimiento de pecado, dolor por el pecado, confesión de pecado, vergüenza por el pecado, odio por el pecado, abandono del pecado. Es necesario repetirlo, porque anteriormente no había visto un concepto tan completo acerca del arrepentimiento y el abandono del pecado. El proceso, ¿cómo es? 6 ingredientes: reconocimiento de pecado, dolor por el pecado, confesión de pecado, vergüenza por el pecado, odio por el pecado, abandono del pecado. De ahí que la Biblia nos diga: huye del pecado. Huye del pecado. 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que proponernos huir de nuestras propias pasiones, de nuestra propia naturaleza. Cuando detectemos algún sentimiento que vaya a robar nuestra paz y que vaya a traer problemas en nuestro hogar y que vaya a traer problemas con nosotros mismos, debemos huir de esos sentimientos y esos deseos. También 1 Corintios 10, versículo 14 dice: por tanto, amados, huid de la idolatría. Cualquier deseo, cualquier persona, cosa, lugar que reemplace a Dios es idolatría. Y debemos huir de esa idolatría. Únicamente en este sentido la Biblia, hermanos, se va a convertir en algo útil para nosotros. ¿Cuántas veces hemos charlado con personas que saben la Biblia, pero son gritones, buscapleitos, dados a la enemistad, dados a la codicia, dados a las cosas que Dios aborrece? Y se conoce la Biblia. Conoce al punto de detalle, en un estado de fornicación. Yo he visto personas en un estado de fornicación que conoce la Biblia, repetirme las partes de la Biblia donde dice que no se debe fornicar. Pero esa persona no siente en su corazón el deseo de arrepentirse, y Dios tenga misericordia, porque si no nos arrepentimos no podemos llegar al cielo. Cualquier deseo, cualquier persona, cualquier cosa, cualquier lugar que ocupe el primer lugar en nuestro corazón es un ídolo, porque Dios debe ser lo primero en nuestras vidas, no nuestro deseo. Por tanto, si la Biblia nos lleva a ese estado de poner a Dios en primer lugar en todo, en verdad la Biblia nos es útil. Pero si no hacemos lo que dice la Biblia en verdad no vale nada para nosotros. Es como si no se hubiese escrito. En sexto lugar, la palabra de Dios nos es útil cuando nos lleva a practicar los medios que nos fortalece contra el pecado. Porque la Biblia no solamente nos dice lo que es pecado, la Biblia nos dice: mira, aquí está la herramienta, los recursos para vencer tu maldad, para vencer tu enojo, para vencer tu ira, para vencer tu envidia, para vencer tu lujuria. Aquí está en la palabra de Dios lo que te va a ayudar para vencer todas esas obras de iniquidad. Lo primero es la oración. Póstrate en la presencia del Señor, humíllate allí
y dile: Señor, estoy lidiando con mis pasiones, estoy lidiando con mi avaricia, con mi egoísmo, estoy en este espejismo mirando las cosas que yo no debo mirar. Perdona mi pecado, perdóname, ayúdame. Y mira, mi hermano, no importa el estado en que tú estés, el pecado que haya cometido, dice la Escritura que aquel pecador, que aquel vil pecador que dijo: Dios, sé propicio a mi pecador, recibió la justificación antes que el religioso. Porque todo el que se humilla será exaltado. Humíllate en la presencia del Señor. Dice la Escritura: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne que está enferma no te ayuda a orar, no te ayuda a acercarte a Dios. Por eso necesitas orar, aunque no tengas deseo. Ora. Es un medio, es un recurso para vencer las tentaciones. El ayuno. Hermanos, ¿cuántas personas en un juego, en un Nintendo, que están ahí entretenidos con los juegos? Porque esos juegos, antes de estar allí, pasaron por un proceso, ya sea de brujería, ya sea de pacto con el diablo. Porque hay muchos cantantes, muchos artistas que le han dicho: yo quiero ser famoso, y han hecho pacto con el diablo. Y han puesto sus discos y sus producciones allí en el altar de los ídolos, y han trabajado con ellos. Y entonces después están los creyentes entretenidos en juegos y en cosas donde ya hay un pacto demoníaco allí. Y cuando ese niño o ese joven está allí mirando aquello, le entra un espíritu malo en el corazón, en su vida, que lo controla, que está inquieto, que son espíritus malos. Son demonios que están poseyendo a esas almas. Son espíritus que están atormentando esa vida, porque se han expuesto al pecado. Y dice la Escritura que el ayuno nos permite barrer por completo con ese género demoníaco. Por eso es necesario ayunar. Ayuna. Si estás siendo atormentado por el enemigo, ayuna. Porque mira lo que dice Mateo 17, versículo 21. Este género de demonios, de espíritus malos, no sale sino con ayuno y oración. Dos armas poderosas: ayuno y oración. Así que si estás lidiando en estos momentos con algún adolescente en casa, con alguna persona que está entretenida en los placeres mundanales y está bajo la influencia de los demonios, de los espíritus malos, mira, ora y ayuna para que ese género salga de tu casa, de su hogar. Y vencerás en el nombre del Señor. Hay otro recurso que Dios nos da para vencer el pecado, que es la meditación de la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Tu trabajo, tu vida, tu matrimonio, tu familia. Mira, medita de día y noche la palabra de Dios, y tú vas a ser prosperado en verdad. Los recursos del hogar te van a rendir, y Dios va a abrir las puertas de los cielos y va a derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Medita de día y de noche en la palabra de Dios. Otra cosa que debemos hacer es tener comunión unos con otros y partir el pan, el alimento. Dice Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son 4 cosas que debemos tener presente. Mi hermano, no se puede llevar la vida cristiana sin venir a la iglesia. Porque para yo ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano, yo tengo que estar en contacto con los demás miembros del cuerpo de Cristo, exhortándonos unos a otros, dice la Escritura.
Porque es de valor estar aquí aprendiendo del uno y del otro acerca de la palabra de Dios. Yo no puedo mantener viva mi fe si yo me desligo del cuerpo de Cristo, porque dice la palabra de Dios que los apóstoles perseveraban en la comunión unos con otros. No, pero no me gusta fulano. No, pero no me siento allí porque me siento incómodo, porque hay situaciones que yo no le puedo contar a nadie por la cual estoy pasando. Me siento solo o me siento despreciado, no me siento considerado. Pero hermanos, no venimos a la casa de Dios para sentirnos considerados por otras personas. Venimos a dar lo que Dios nos ha dado a otras personas. Y venimos a adorar a Dios. Sirve a tus hermanos en la iglesia de corazón. Porque Dios ha dicho claramente: amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, ayudaos unos a otros. Es el modo de llegar al cielo. Yo no puedo llegar al cielo si yo no tengo la ayuda de mi hermano o de mi hermana. Porque los dones de Dios se manifiestan en el cuerpo de Cristo por los hermanos y hermanas que Dios ha traído para formar el cuerpo de Cristo. Porque dice la Escritura: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Yo sé que en este tiempo, por la tecnología, podemos estar en nuestras casas y mirar los programas. Pero eso no solamente es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas edificado con la comunión entre los hermanos. Y el partimiento del pan, el compartir los alimentos unos con otros. De esa manera nosotros estamos aplastando el pecado del egoísmo, el pecado de la avaricia, el pecado de la autosuficiencia, y estamos diciendo: yo necesito de mi hermano para salvarme. Yo necesito estar en contacto con los demás miembros de Cristo para estar avivado en la fe. Porque ese es el propósito de Dios, dice la Escritura: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortándonos unos a otros y velando mientras llega aquel gran día. Pero tenemos ese mandamiento de congregarnos cada vez que el cuerpo de Cristo se reúne en la casa de Dios para compartir unos con otros. Y Dios va a bendecir nuestra casa, Dios va a bendecir nuestras vidas, porque estamos anhelando estar en las moradas del Señor. En quinto lugar, la predicación del evangelio. Esto es otra cosa que aplasta por completo el pecado. Cuando tú y yo nos ocupamos de predicarle a otro el evangelio, estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios, y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No solamente nos beneficia para aplastar el pecado, nos beneficia en nuestro crecimiento espiritual. Dice Hechos 18, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermanos, la iglesia únicamente se llena cuando predicamos el evangelio. Cuando nos activamos y cuando empezamos a invitar a todo el que nosotros conozcamos para que venga a la casa de Dios, para que escuche la palabra de Dios y sea transformado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se manifiesta aquí entre nosotros de una manera particular, quitando las escorias, quemando toda maldad y ayudándonos para llevar la vida cristiana como es. Sin hipocresía, sin falsedad, sin engaño, porque la palabra de Dios, donde se predica, allí hay limpieza, hay santidad, hay pureza, porque la palabra de Dios nos limpia de todo pecado. Así que esta mañana lo que el Señor está haciendo en tu vida y en mi vida es limpiándonos precisamente de toda la escoria, de toda la maldad, de todo lo que nos contamina, de todo lo que nos separa de Dios, que es el pecado. Y por último, hermanos, la palabra de Dios nos es útil cuando nos instruye y equipa para toda buena obra. Cuando hacemos la obra de Dios en humildad. Dice la Escritura, Proverbios 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Qué pena
qué vergüenza ver a un hermano o una hermana que conoce a Dios, pero es orgulloso. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Cuál es el motivo del orgullo? ¿Cuál es el motivo de sentirnos superiores a otros? Eso es algo que contamina y nos separa de Dios. Dios quiere que hagamos su obra en humildad. En humildad. Dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los otros, a los demás, como superiores a él mismo. Y primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando Agar estaba huyendo de su señora, porque su señora no la estaba tratando bien, dice que se le apareció el ángel de Jehová a Agar. ¿Y qué le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa a ella. Bueno, es lo mismo que Timoteo está diciendo aquí. Y todos sumisos unos a otros. Hermanos, eso es lo más difícil de la vida cristiana. Porque el pecado, por cualquier cosita, nos lleva a sentirnos superior a los demás. Si mejoramos económicamente, ya estamos mirando a los demás con desprecio. Si cantamos y tenemos una voz bonita y todo el mundo nos alaba porque cantamos bien, ya miramos mal a los que no cantan como nosotros. Si tenemos cierta fisonomía y somos agradables y todo el mundo dice, ay, pero qué cara bonita tienes, podemos ser llevados a sentir desafecto hacia aquellos que no tienen una cara como la que nosotros tenemos. Hermanos, si llevamos en nuestra mano algún certificado y lo ponemos en la sala de la casa que diga doctorado en ciencia, doctorado en física, doctorado en esto y aquello, nos sentimos tan orgullosos, tan prepotentes, que eso nos lleva a sentirnos superiores a las demás personas. Eso, dice la Escritura, es pecado. Porque tenemos que ser humildes y tenemos que ser sencillos, pero también tenemos que ser mansos. ¿Qué cosa es la mansedumbre? Mal carácter bajo control. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el mejor ejemplo es el de Cristo, el que nos dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón. ¿De quién tenemos que aprender? De Cristo. Tanto la humildad como la mansedumbre. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Para qué es la mansedumbre? Según el versículo. Para soportarnos los unos a los otros. ¿Verdad? Para callar cuando tenemos que callar. Y no responder, porque si respondemos, vamos a responder con unas malas formas o malas palabras. Y es mejor quedarse callado. Y eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre, hermanos. Entonces la mansedumbre es lo que nos permite soportar las faltas y errores de otros. Pero ¿cómo debemos soportarlas según el versículo? No, en amor. En amor. Tenemos que soportarla en amor. Y eso es lo próximo que necesitamos, cultivarnos en el amor al hacer la obra de Dios. Hermanos, dice la Escritura en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. O sea que cuando usted le dice a su esposa, te amo, que la esposa vea en tu rostro que en verdad tú la amas, o que no estás fingiendo que la ama, pero en verdad no la ama.
Cuando abraza al pastor y le saluda al pastor, óyeme, que hacía tiempo que no te veía, qué alegría siento. Tiene que manifestarlo en el rostro también. Y con el corazón, con el alma, ¿verdad? Porque el amor debe ser sin fingimiento. Cuando tú y yo tenemos que fingir algo, óyeme, ¿usted ha visto una relación en fingimiento? Cuando los dos que se han casado fingen que se aman. Llega el momento en que alguien se va a dar cuenta de que ese amor no es verdadero, ¿verdad? Porque cuando se cierran las puertas se escuchan los escándalos, y la gritería y las ofensas. Y en público, ay mi vida, ay mi cielo. No. Esto tiene que ser en público y también en privado. En todos lados. Porque el amor debe ser sin fingimiento. Dice la escritura en 1 Corintios 13, del 4 al 8. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor permanece. Una verdad dicha sin amor, ¿qué hace? Destruye. Pero una verdad dicha con amor, construye. Así que aún teniendo la verdad, aún para decir la verdad, tenemos que hacerlo en amor, pero también en sinceridad. ¿Qué cosa es lo opuesto a la sinceridad? La insinceridad, la hipocresía. Dice 1 Corintios 5, 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y Hebreos 10, 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, debemos ser sinceros los unos con los otros. De esa manera es que la Biblia se convierte en algo útil para nuestras vidas, porque nos está llevando a ser humildes, a ser mansos, a ser amorosos y a ser sinceros. Para terminar, yo quisiera hacerle algunas preguntas basado en el tema de hoy. ¿Qué efecto está causando en ti y en mí la palabra de Dios? ¿Está causando un efecto positivo? La segunda pregunta es, ¿qué frutos de la lectura y meditación y aplicación de la palabra estamos dando? ¿Estamos dando algún fruto en particular? En tercer lugar, ¿qué evidencia existe que en verdad la Biblia está siendo de utilidad en ti y en mí? ¿Hay alguna evidencia pública, una evidencia pública que en verdad yo pueda decir, en verdad ese hermano está estudiando la palabra de Dios, se está deleitando en la palabra de Dios porque lo veo más devoto, lo veo más cumplidor, lo veo que está teniendo un compromiso más serio con el Señor, lo veo acercarse más a la iglesia, lo veo acercarse más a sus hermanos en la iglesia, lo veo amar como antes no amaba? Hay evidencia de que la Biblia está haciendo esa obra en nosotros. La próxima pregunta: ¿le estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios con nuestra boca y con nuestro ejemplo? Recientemente encontré un artículo en el internet que dice: los hijos mueren en su cuarto. Dice así el artículo: antes perdíamos hijos en los ríos, en los matorrales, en los mares. Hoy los hemos perdido dentro de su habitación. Cuando jugaban en los patios, oíamos sus voces, escuchábamos sus fantasías y al oírlos a la distancia, sabíamos lo que pasaba en sus mentes. Cuando entraban en casa, no existía una televisión en cada habitación, ni un dispositivo electrónico en sus manos. Hoy no escuchamos sus voces,
no oímos sus pensamientos. Los chicos están allí, dentro de sus habitaciones, y por eso pensamos que están seguros. Cuánta ingenuidad la nuestra. Ahora se quedan con sus auriculares encerrados en sus mundos, perdiendo literalmente la vida, aún vivos en cuerpo, pero muertos en sus relaciones con sus padres, encerrados en un mundo de tecnología que en nada contribuye a la formación de niños seguros y fuertes para tomar decisiones moralmente correctas y de acuerdo con los valores familiares. Dentro de sus habitaciones perdemos a nuestros hijos con las drogas, las conversaciones con malos amigos, con desconocidos, la pornografía, inmersos en un mundo de fantasía, muertos en su identidad familiar. Se convierten en una mezcla de todo aquello por lo que han sido influenciados, y los padres no siempre saben lo que sus hijos son y en lo que se están convirtiendo. Saca a tu hijo de la habitación, de la tableta, del celular, del ordenador, del auricular. Te invito a comprar juegos de mesa, tableros y tener hijos en la sala, a tu lado por lo menos 2 días establecidos en tu habitación. Juega, diviértete con ellos, escucha sus voces, sus palabras, sus risas. Nos están hablando en su mundo, encerrados en sus silencios. No seas cómplice de la muerte de tus hijos. Esa es la situación que estamos viviendo como sociedad. El pecado está en la tecnología, ha sido llevado a la tecnología, ha sido llevado a los celulares, ha sido llevado a las computadoras, ha sido llevado a los juegos, y allí están nuestros hijos entretenidos todo el día en esas prácticas. No nos alarmemos cuando ellos crezcan y no sientan amor por Dios. No nos alarmemos cuando tomen una decisión y lleguen a nosotros una muchachita diciendo, me gusta otra muchachita. O un muchachito, me gusta otro muchachito. Porque todas esas cosas se aprenden en las redes sociales. Hermanos, como padres, todos tenemos esa responsabilidad. Velemos por nuestros hijos. Cultivemos en ellos la palabra de Dios. Seamos una referencia para ellos de integridad y de verdad, y ayudémoslo a salvarse, porque estamos viviendo en una sociedad muerta en sus pecados y delitos. Y necesitamos empezar a salvar a los nuestros en nuestro propio hogar. Por otro lado, hermanos, los ayunos, otra pregunta para la iglesia. Los ayunos, las oraciones, la lectura de la palabra de Dios, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, están siendo en verdad medios de gracia para transformar nuestro carácter y llevarnos a ser como Cristo. Porque se supone que si estamos practicando todas estas cosas, nos parezcamos cada vez más a Cristo. Es una pregunta valiosísima para la iglesia de hoy. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel estuvo 70 años haciendo todas estas cosas y Dios no se agradó de ellos? Vayamos a Zacarías 7. Zacarías 7. Abran sus Biblias, la palabra de Dios. Zacarías 7, del 5 al 8. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. El pueblo estuvo 70 años orando, ayunando, leyendo las escrituras, haciendo sacrificios, comiendo de los sacrificios, pensando que lo que estaban haciendo era para Dios, pero era para ellos mismos. Estaban engañados. Sí, hermano, Dios quiere que su pueblo ayune, que su pueblo lea la Biblia,
Pero al mismo tiempo Dios quiere que existan frutos, que existan cambios en nuestra vida. No vale ser doctores en Biblia y no aplicarla a nuestras vidas. Dice Romanos 2, del 17 al 24. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen la ley, la forma de ciencia y de verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dios aborrece a todos los doctores en ley que no cumplen su palabra. Dios aborrece a todo aquel que predica y no respalda lo que predica con sus obras. Por eso tú y yo nos debemos sentir en estos momentos compungidos en espíritu, diciéndole al Señor: Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad, perdona por faltar a tu ley, perdona por no tener un compromiso serio contigo. En verdad yo quiero acercarme a ti, pero tengo esta debilidad, tengo esta flaqueza. Tú estás siendo sincero con Dios y Dios está mirando tu sinceridad y de seguro Dios te va a ayudar. Pero si estás en ese estado, incumpliendo con la ley de Dios y estando tú en la casa de Dios, estando tú en el reino de Dios, estás como si fuese alguien que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Y viene a justificarte en la presencia de Dios y no a reconocer tu pecado. En verdad dice la Escritura que la ira de Dios está sobre ti. Pero si te arrepientes, Dios te va a perdonar. En cierta ocasión se le acerca un miembro de una iglesia a un pastor y le dice: pastor, ¿puedo ir a la discoteca? El pastor responde: puedes. Pastor, ¿puedo beber y fumar? La respuesta del pastor fue: puedes. Pastor, ¿puedo decir groserías? Repuso el pastor: claro que sí, puedes decir groserías. Pastor, entonces, ¿qué es lo que no puedo? El pastor respondió: hijo, entrar al cielo. Tú no vas a poder entrar al cielo practicando todas esas cosas, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Algunos, como la persona de la ilustración, piensan que pueden vivir como ellos quieren y al final, ya en el lecho de muerte, decirle: Dios, ábreme las puertas de los cielos, porque yo quiero salvarme, yo no quiero perderme en el infierno. Pero han vivido toda una vida pisoteando la ley de Dios. No esperes, mi hermano, no esperes, amigo, esperar a última hora. No, ven ahora a Cristo y arrepiéntete de tus pecados, porque no hay esperanza para mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de pactar con Dios. Hoy es el día de prepararse. Hoy es el día de prepararse como las vírgenes prudentes que tenían suficiente aceite en sus lámparas. No vivas como una virgen insensata, porque las vírgenes insensatas de la parábola le dirán al Señor: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les responderá: de cierto os digo, no os conozco. Hay que decir Señor, Señor, pero junto con ellos estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dice Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hermano, hermana, Dios quiere conversaciones genuinas. Dios quiere un comportamiento genuino. Dios quiere que tú y yo no posterguemos nuestra salvación y nuestro compromiso con Dios. Porque dice la Escritura en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Decía Spurgeon: prefiero ser escupido por el mundo que tragado por el infierno. No importa que el mundo no te tenga en cuenta. Lo importante es que Dios te tenga en cuenta. Ahora mismo di como el etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Ahora mismo, ven, manda a parar el carro de tu vida, comprométete con el Señor y di como el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora que estás en la casa de Dios y que estás buscando el rostro de Dios, ¿qué impide que seas bautizado con el Espíritu Santo? Ahora que estás ya revestido del Espíritu Santo, ¿qué impide que tú sirvas a la iglesia del Señor para agradar a Dios en todo? ¿Qué te impide? Comprométete ahora con el Señor. Ven, arrepiéntete. Arrepiéntete ante la presencia del Señor. Siente tristeza por tu pecado. Confiésalo, abandónalo por completo para que te sirva de utilidad la palabra de Dios y puedas decir que en verdad tú estás con el Señor de entero corazón. Ríndete a los pies del Señor. No más caídas, no más desviaciones, no más dolores de cabeza a la familia, no más mentiras, no más engaños, no más fingimiento en el amor, no más traiciones escondidas, no más falta de compromiso con Cristo y su cuerpo que es la iglesia, no más vocabulario insano, lleno de pudredumbre, lleno de suciedad y maldad. Ven ahora la luz de Cristo para que te alumbre la gloria de Cristo. Ven ahora porque hay salvación en Cristo Jesús para tu alma. Ven ahora y dile al Señor, Señor, perdona mis pecados. Señor, yo quiero hacer un compromiso serio contigo. Ven a la luz, ven a la luz, ven a la verdad. Abrázala, abraza esa verdad gloriosa para que en verdad tú tengas que decir que en verdad te ha servido en verdad la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.